SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, nuevo paisaje del desperdicio. Van a cambiar restaurantes, supermercados, para evitar que cada español, como hace a día de hoy, tire 31 kilos de comida al año a la basura. El gobierno prepara una norma para cambiar el paisaje en estos pasillos, los de los supermercados, para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Los supermercados van a tener que donar los alimentos que caducan. Van a tener que vender más barato los alimentos que se acercan a la caducidad y van a tener que tener corners, esquinas, en los que se vendan alimentos visualmente desagradables pero perfectamente consumibles. Habrá cambios en los supermercados y habrá cambios en los restaurantes, que van a tener obligación de dar al consumidor la bolsita con las sobras para que esa comida no se tire a la basura. Todo con un objetivo, decía el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas. La intención del Gobierno con este anteproyecto de ley es llamar a un debate social sobre la alimentación, sobre la adquisición de alimentos, sobre la necesidad de tener una alimentación que sea sana, segura y sostenible y sabrosa, y que evidentemente es la que afortunadamente tenemos en nuestro país y que además sea a buen precio. No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura, aquel que se despilfarra. Son toneladas de alimentos los que cada año terminan en la basura, hasta el punto de sumar esa cuantía, 36 kilos por habitante, alimentos, bebidas que terminan en el contenedor. Así que el Ejecutivo plantea un cambio que va a virar el paisaje de supermercados, de restaurantes y de todo tipo de establecimientos de hostelería. Se tiene que dar una alternativa a la fecha cercana a la caducidad. Esos establecimientos van a tener que vincularse con bancos de alimentos, vincularse con ONGs, vincularse con organismos a los que se pueda entregar para el consumo humano. Si ese consumo humano no es posible, es decir, si esos alimentos no pueden ser comidos, esos alimentos tendrán que ser reciclados en zumos o en cremas o en cuestiones que puedan ser todavía utilizadas para el consumo humano. Y si lo primero no puede suceder y no sucede lo segundo, tercera prioridad, habrá que reciclarlas de manera orgánica, buscando compostajes, buscando otro tipo de fertilizantes o usos que permitan volver a utilizar esos alimentos. La primera prioridad es sin duda la de que esos alimentos y bebidas puedan ser, en su caso, objeto de donación, ya lo son en muchos casos en la actualidad, a las organizaciones sin ánimo de lucro o a los bancos de alimentos para que sean aprovechados, primera prioridad, en la alimentación humana. Subrayo, alimentos que estén en perfectas condiciones para su consumo. Les contamos siempre lo que de economía viene y perdemos muchísimo tiempo con lo que de política sobra. Esta es una cuestión política que va a cambiar la cuestión económica, porque los cambios que vienen van a modificar el paisaje en los restaurantes, el paisaje en los supermercados e incluso el paisaje en los domicilios. Se intenta recortar a la mitad las basuras que las casas tiran al contenedor. Los restaurantes tendrán que tener esa cajita para sobras, los supermercados ese córner feo y en el hogar, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se va a jugar con esas fechas de caducidad y consumo preferente. ¿Qué es lo que viene? Pues lo que viene, según este anteproyecto de ley que ha aprobado hoy el Gobierno, es un cambio que afectará a todos los que forman parte de la cadena alimentaria. Estarán obligados a tener todos ellos un plan contra el desperdicio, en el que la prioridad será la donación de los productos que hasta ahora se desperdiciaban y que a partir de ahora tendrán que ser donados como prioridad a ONGs o a bancos de alimentos. En cuanto a los establecimientos, a partir del momento en el que esta ley entre en vigor, estarán obligados a vender más baratos aquellos alimentos y bebidas que estén cerca de su fecha de caducidad y obligará en el caso de los supermercados más grandes a tener una zona para venta de productos feos, es decir, que sean productos que estén en buen estado pero que tengan un aspecto menos atractivo. Restaurantes, cafeterías, bares tendrán que ofrecer y anunciar que ofrecen
la posibilidad de llevarte la comida bebida que no te hayas acabado en el establecimiento. Y hay otro cambio importante, y es que todos los agentes de la cadena alimentaria tendrán que publicar cada año un informe en el que recojan cuántos alimentos han desperdiciado, es decir, que se tendrán que retratar. Hay, por tanto, novedades para los supermercados, como dice Fábrega, los que tienen más de 400 metros cuadrados van a tener que vender barato, lo que esté a punto de caducar, o vender feo. Hay novedades para los restaurantes, va a haber obligación de esa bolsita o cajita de las sobras. Hay novedades para todos porque hay un problema global y es el del despilfarro de alimentos. Porque en España se desperdicia cada año 1.300.000 toneladas de alimentos, 31 kilos por habitante. Cada español, cuando acaba el año, ha tirado 31 kilos de alimentos y de bebidas a la basura. Empezando por la fabricación de alimentos. Ese proceso es el responsable del 40% de los desperdicios de alimentos en nuestro país. Eso significa que cada año el sector de alimentación desperdicia 520 toneladas de alimentos al año. La distribución es el segundo responsable. El transporte de alimentos desperdicia 65 toneladas anuales. El 5% de los alimentos que se pierden así, se pierden en la distribución. Aunque el gran coladero, el gran sitio en el que se pierden alimentos es el frigorífico de una casa. El 40% de la comida que se tira a la basura se tira porque ha caducado en la nevera. El resto de la cadena, 15%, son bares, restaurantes, hostelería, en los que cada año se pierden casi 200 toneladas de alimentos. Este es el paisaje del desperdicio en nuestro país. La legislación española avanza en la dirección en la que ya lo han hecho países como Francia o países como Italia, que ya han legislado contra estos desperdicios de alimentos, y va en línea con lo que la FAO y Naciones Unidas están marcando como orientaciones, lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible imponen: reducir a la mitad los desperdicios de alimentos aquí en nuestro país. Estas medidas van a suponer nuevas formas de trabajar y nuevos costes a supermercados, restaurantes, supermercados, Asedas. Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cómo reciben esta nueva legislación que prepara ahora el Gobierno? Buenas noches. Buenas noches. Por supuesto, compartimos los objetivos de la lucha contra el desperdicio. Nuestras empresas llevan más de 10 años trabajando intensamente para evitar el desperdicio alimentario como un elemento más de nuestro compromiso con la economía circular. Una vez que se puede producir desperdicio en tienda porque haya parte de los productos que no se hayan vendido, lo principal que se puede hacer, como dice el ministro en su presentación, es donar esos alimentos. Para ello, nosotros solicitaríamos que este proyecto de ley abordara el problema generado con el IVA, porque, claro, las empresas que donan productos tienen que soportar el IVA que han pagado por él. Por tanto, reclamamos que este proyecto de ley incluya medidas fiscales que permitan que donar un producto no sea a la vez una carga fiscal para el que lo hace. Finalmente, sobre otras medidas que ha anunciado el ministro y que nos gustaría conocer con detalle, como la intervención sobre la operación en tiendas, nosotros pediríamos al Gobierno que no innovara en esta materia, sino que fijara objetivos claros, que las empresas conocieran, les diera un plazo para cumplirlos, que fuera un plazo razonable, y que permitiera que fuera cada empresa, cada empresario el que pusiera en marcha esos mecanismos para llegar a la finalidad de luchar contra el desperdicio. Que se nos diga lo que hay que hacer y que eso nos permita
decidir cómo, porque esa será la mejor manera de que entre todos logremos alcanzar el éxito en esta materia. Supermercados vistos, restaurantes. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, ¿cómo lo reciben ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La norma aprobada hoy, la valoración que podemos hacer desde Hostelería de España es, realmente no es novedosa. Ya teníamos todo un sector preparado y organizado en este sentido. Desde que se impusieron el cobro por las bolsas de plástico, ya estaba regulado que los establecimientos de hostelería y en el caso de los alimentos a granel, siempre y cuando fuera para evitar un desperdicio alimentario, se debía disponer de algún sistema que permitiera a los clientes poderse llevar aquella comida sobrante a sus casas. Yo lo que sí querría destacar es que el sector de hostelería en España es un sector comprometido con esta función, en el que ya llevamos tiempo trabajando en la minoración del desperdicio alimentario. Para nosotros tirar alimentos es tirar dinero y por lo tanto hay un compromiso total, no solo con el medio ambiente, sino con la eficiencia y la responsabilidad en la utilización de los alimentos. Además, creo que el sector representa nada más que el 11% del desperdicio alimentario en toda la Unión Europea. Lamentablemente el mayor volumen se concentra en el uso doméstico, pero desde luego este sector es pionero, dispone de protocolos y hay un compromiso completo en la minoración del desperdicio. Supermercados vistos, restaurantes vistos, Ministerio de Agricultura, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Esto es un coste extra para restaurantes, para supermercados? ¿Esto es una carga? No, esto lo que es yo creo, un beneficio para el conjunto de la sociedad, en que cada uno tenemos que aportar un poquito sobre todo haciendo un esfuerzo para evitar que se produzcan pérdidas y que se produzca despilfarro alimentario. Cada uno en la cadena, agricultores, ganaderos y pescadores que ya lo hacen, también la industria, también la distribución y también nosotros como ciudadanos en el consumo privado y en nuestros hogares. Si cada uno hace lo que debe, esto va a funcionar mucho mejor. Hoy el sector, especialmente de hostelería, dice si tenemos que hacer donaciones a bancos de alimentos, si tenemos que hacer, en fin, acción social, rebájennos el IVA, compénsennos por esa vía. Bueno, vamos a ver, son dos debates totalmente distintos. Es decir, el tema fiscal es un tema totalmente distinto de lo que estamos hablando y aquí yo no creo, sinceramente, que la hostelería tenga ninguna carga suplementaria a este respecto. Al contrario, yo creo que hay muchos bares, hay muchos restaurantes, hay muchos lugares donde algunas de las cosas que ya indicamos en el anteproyecto de ley se hacen hoy, es decir, entregar pues una caja, una bolsa para poder transportar pues aquella comida que no ha sido consumida, o bien, evidentemente, conozco también muchos establecimientos que estas donaciones a bancos de alimentos o a ONGs sin ánimo de lucro las vienen haciendo. No me parece que sea un esfuerzo suplementario, sinceramente. Todo esto son las reacciones. Le pido lectura del fondo. ¿Qué bancos de alimentos? ¿Quién determina qué es una donación, en fin, lícita? No, vamos a ver, lo que se trata es lo siguiente. Cada operador, y en este caso pensemos, por ejemplo, pues en una empresa de distribución, en una cadena de distribución, sabe cuando un alimento que efectivamente está llegando a un ciclo de vida cercano al fin, pero atención, que se pueda utilizar, que es perfectamente sano y perfectamente consumible, bueno, pues en ese caso puede perfectamente, si estima que no lo va a vender, pues entregarlo o donarlo pues a un banco de alimentos. Y yo creo que eso es quien tiene y quien es propietario de ese alimento o de esos paquetes o de lo que fuere, ¿no? Quiero decir que esa es la clave. No hay ninguna, digámoslo claro, lo que hay es un orden, digamos, de prelación, primero para intentar que el consumo de los alimentos y de las bebidas sea prioritariamente humano y porque para eso están efectivamente producidos. En segundo lugar, si no es posible que pasen a la industria pues para hacer zumos, para hacer mermeladas, para hacer cremas, es decir, que sea utilizado como alimento, y solo en el caso de que no sea posible en estas dos prioridades, pues ya pasan para utilización como subproducto de cara a otros fines, ¿no? Pero la prioridad es que la alimentación humana debe ser realmente
para el consumo de los seres humanos porque gastamos dinero en ello, gastamos medios, gastamos suelo, gastamos agua, gastamos evidentemente emisiones a la atmósfera y además, sinceramente, desperdiciar alimentos es también, en mi opinión, una carga moral que no nos podemos permitir. ¿Quiénes van a recibirlo? ¿Van ustedes a consorciar una lista de bancos de alimentos? ¿Van ustedes a consorciar una lista de empresas de compostaje que puedan recibir eso en último extremo? ¿Va a haber una lista oficial de esto o esta donación, estos receptores, cómo se designan? Vamos a ver, hay dos cosas. Una, esto es un anteproyecto de ley, con lo cual está iniciando un trámite que ahora será de debate público, de consulta pública, con todas las entidades y todas las partes interesadas y, por supuesto, con los ciudadanos, también con las comunidades autónomas, y ahí evidentemente habrá mucho que hablar. Y después, en cuanto se refiere a cómo se va a aplicar de forma concreta, hay dos cosas. Una, lo que surja de la ley, pero también lo que hay hoy ya. Es decir, la ley no sale de vacío. La ley parte de una experiencia, por ejemplo, la campaña Más alimentación, menos despilfarro, que hemos llevado a cabo en el Ministerio de Agricultura y que hemos discutido con muchos actores del mundo agroalimentario, incluidos los bancos de alimentos. Por tanto, esta no es una cuestión que sea difícil de articular. Yo creo que hace falta la ley porque hace falta una dirección, y la dirección es clara. Lo que dice la ley es, como decía hace un momento, cuáles son las prioridades. Cada establecimiento tiene que tener un plan de utilización tanto de los alimentos como de los que no vayan a ser utilizados, y yo creo que eso es relativamente sencillo y será sencillo. Pues, ministro de Agricultura, Luis Planas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias por su llamada y también un saludo a todos los oyentes. El paisaje aquí, en estos grandes supermercados, más de 400 metros cuadrados, ¿cambiará? Habrá que vender barato lo que esté a punto de caducar, habrá que vender lo feo, lo estéticamente menos visual, menos visible, pero igualmente comestible, y en los restaurantes, bolsita de restos para llevar. Fin de los desperdicios, cambia el paisaje. Hora 25 de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided con el Nobel de Economía. Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, with one half to David Card for his empirical contributions que hoy to labor economics. Cae en manos de David Card, un nombre que aquí en España está cargado políticamente. And Guido W. Imbens. Junto a Angrist y junto a Imbens. Son los nombres que probaron empíricamente que la subida del salario mínimo no significa una subida de paro, que probaron empíricamente que la inmigración no es mala para la economía. Son responsables de lo que se ha avanzado en mercado laboral, en fiscalidad, en estado del bienestar, en reforma de pensiones. Hoy la Academia Sueca premia su trabajo. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Distinguiendo y argumentando exactamente qué. Eso es, pues Card concluye textualmente que una subida del salario mínimo no tiene por qué conducir necesariamente, dice, a la destrucción de empleo. Es lo que reconoce ahora también la Academia Sueca, que aplaude que se haya superado la visión convencional. El canadiense se basa en una investigación que realizó en los 90 sobre restaurantes de comida rápida en dos regiones muy parecidas de Estados Unidos, Nueva Jersey y Pensilvania. En la primera, el salario mínimo se incrementó entonces un 18%, mientras que en la segunda se mantuvo sin cambios, pero es que fue en Nueva Jersey donde, además del salario, aumentaron también los niveles de empleo. Esto ocurre, expone Card, porque la subida del sueldo atrajo a más trabajadores, especialmente jóvenes, a ese mercado laboral. Al contrario de lo que decía la visión dominante, no encontraron que el empleo cayera, así que concluyeron que la subida del salario mínimo no provoca subidas del paro. Es un golpe a la teoría económica convencional que rigió hasta 1990 en el mundo y que sigue rigiendo en el año 2021 en España, porque aquí COE, Partido Popular, se han opuesto a esa subida con argumentos como que esto iba a provocar más paro. Nosotros pensamos que en estos momentos que estamos en la recuperación del empleo no es el momento de hablar del salario mínimo, lo hemos dicho. Pablo Casado llegó a decir, esto genera desempleo. Tal y como ha dicho la patronal,
Incluso reconocieron algunos sindicatos cuando se anunció que iba a producir lo que ha producido, que es mucho paro en el mes de enero. Esto es lo que se premia hoy, pero no solo esto lo que se premia hoy, porque entre las conclusiones de CARD, Pablo, hay además factores económicos como los de la inmigración. Eso es, el galardón reconoce también sus conclusiones, las de CARD, sobre la llegada de inmigrantes. Ni los salarios bajan ni el paro aumenta con la inmigración. Se basa aquí el economista canadiense en la llegada masiva de inmigrantes extranjeros a la ciudad de Miami en los años 80. Premio Nobel de Economía. La izquierda más dura en lo económico, desde luego, no es. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.